Bueno, chicos, yo soy la docente Lice Darias del Instituto Superior Tecnológico Politécnica del Ecuador y en esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de tipografía como validación de conocimientos. Entonces, nuestro primer tema a trabajar va a ser los principios de la tipografía. Como teoría, tenemos principalmente qué es la tipografía y tenemos esta definición que la dijo Emil Rudel, que nos menciona que la tipografía es el arte y técnica de organizar los textos para hacerlos legibles, estéticos y funcionales. Nosotros sabemos que dentro del diseño la tipografía es muy importante porque es la manera en que nosotros nos podemos comunicar específica y claramente con nuestro público objetivo. Sabemos que hay otros elementos dentro del diseño que nos ayudan a que esta comunicación sea más efectiva, como por ejemplo pueden ser imágenes, como por ejemplo pueden ser colores, puede ser texturas, puede ser un sistema de iconografía, pero muchas veces esas son ideas que nosotros podemos tratar sobre la parte del diseño, pero algo que es directamente relacionado a la información que pueden adquirir las personas es este asunto de la tipografía. Y como aquí lo menciona, dice que no muchas veces en la parte del diseño nosotros podemos utilizar la tipografía, pero no solo utilizarlo para que el diseño se vea bonito, o tal vez hasta un punto lograr que el diseño tal vez tenga espacios vacíos y tiene espacios huecos, que dentro del diseño no está mal, sino esta parte se la conoce como espacio negativo o espacio en blanco, pero tal vez en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es pensar que esos espacios no tendrían que verse así y tal vez lo llenamos con información, pero tal vez de esa manera los diseños se pueden volver aparentemente y estéticamente bonitos, atractivos, pero no están siendo funcionales, es decir, que no están dando la idea clara, no están dando la información correcta. Muchas veces también las personas al ver nuestro diseño, ya sea en un espacio físico o un espacio digital, al estar tan saturados de la información, pierden el interés, porque tal vez ven mucha información dentro del diseño. Entonces ahí entra la parte de la funcionalidad. Entonces, no solo tiene que ser aparentemente bonito y estético, sino que principalmente también tiene que ser funcional. Tienen que ir los dos de la mano. O por otro punto, también podemos llenarlo de información. Aparentemente, mientras más detalles pongamos, mientras más información pongamos sobre el producto o el servicio que estamos promocionando, pero ahí en cambio nos estamos olvidando de la parte estética, que es que un diseño se tiene que ver atractivo con las diferentes herramientas de composición que en algún punto ustedes ya trabajaron. Entonces, tiene que ser funcional, tiene que verse bonito y también tiene que dar a entender su contenido. Es lo que nos quiere decir Emil Rudel con su concepto de tipografía. A continuación, nosotros vamos a ver algunos de los principios de la tipografía. Principalmente está el contraste. ¿Qué hace el contraste? El contraste hace que se nos facilite la lectura, es decir, le damos mayor importancia o mayor relevancia a ciertos elementos dentro del diseño y en este aspecto principalmente a la tipografía. Entonces, ¿cómo hacemos que exista un contraste? Tal vez el contraste puede ser entre jugar con algunas tipografías y que unas sean más grandes que otras más pequeñas, unas medianas, unas más grandes. Entonces, ¿qué hace el ojo humano? Presta más atención por lo general a lo que es más grande, porque es lo que llama su atención. También podemos jugar en otra parte con el peso. ¿Qué significa el peso? Sabemos que tal vez cuando nosotros abrimos uno de nuestros archivos de nuestro programa, ya sea Photoshop, ya sea Illustrator, e incluso tal vez en programas de un poco más de edición, tal vez pueden ser Premiere o puede ser After Effects, también podemos jugar. ¿Qué significa esto? Que existen algunas, y tal vez incluso lo podemos ver hasta en Word o en PowerPoint, con fuentes tipográficas que son básicas. Por ejemplo, Calibri. Calibri suele tener la itálica, la negrilla, que es en este momento lo que le conocemos como bold, tal vez puede tener la regular o puede tener la light, que es una tipografía la misma de Calibri, pero más delgada. Entonces, incluso también podemos jugar con eso, porque ¿qué pasa si dentro de un diseño o dentro de un documento como tal, nosotros ponemos información de corrido, pero tal vez sobresalimos algunos términos
y nos los destacamos utilizándolo del peso, que es que no toda la información sea en regular, sino la información que queremos destacar tal vez sea en bold, entonces nuestra mirada, la mirada de nuestro público objetivo, la mirada de nuestro consumidor o la mirada de nuestro usuario, en el caso de que sean en espacios digitales, se van a ir a ese punto. Y por otro lado, también una manera en que nosotros podemos causar contraste dentro del diseño es a través del color. Entonces, nosotros sabemos que en la parte del color nosotros tenemos variaciones, pero tal vez en la parte del color puede ser que en la parte del color, tal vez nosotros podemos trabajar con que algunas tipografías que utilicemos dentro de nuestro diseño puedan ser en un color negro y hacemos que haya contraste entre que la información que es relevante pueda ir en un color que es muy fuerte, como el color negro. Pero tal vez en información que no es tan relevante dentro del diseño, podemos hacer que sea un color un poco más tenue, como por ejemplo un gris claro, o así ir contrarrestando o ir jugando con los colores. Esa también es una manera de que nosotros podamos hacer contraste entre que una cierta información dentro de nuestro diseño sea más relevante que otra información, ya sea con el tamaño de la letra, ya sea con el peso de la tipografía o incluso también con el color. Este es el primer principio que hemos tratado con respecto a tipografía, que es el de contraste. Y aquí tenemos un ejemplo de esta parte de contraste, que es con una publicidad que se hizo en McDonald's sobre una campaña que ellos trabajaron, en donde querían dar a entender a sus consumidores que sus productos, los productos que ellos utilizaban para los diferentes productos que ya ellos ofrecían en sus establecimientos, en sus diferentes sucursales, los hacían, y era una campaña para que nosotros como consumidores veamos los productos y sintamos que son productos más sanos desde el origen como tal, que son más sanos, que son mejor cuidados, que es mejor incluso para nuestro consumo, pero al mismo tiempo también le dieron mucho valor a la parte de sus trabajadores como tal. Entonces fue una campaña que utilizó estas dos partes importantes. Y en esta campaña, para destacar la parte de la tipografía principalmente, que es nuestra asignatura, fue muy importante que fue una campaña que tenía con respecto a diseño, era un diseño muy minimalista, simplemente era la utilización de una fotografía en donde tenía de fondo a uno de los colaboradores de su empresa como tal, y también aparte, en cambio, solo hicieron un juego de tipografías con respecto a tamaños y con respecto a peso. Fueron las dos que ya vimos antes, fue con respecto a tamaño y fue con respecto a peso. Entonces, aquí vamos a analizar dos artes que si ustedes se dan cuenta son muy parecidos. Cambia la información, sí, cambia la fotografía de fondo, sí, pero con respecto a tipografía se sigue manteniendo en el mismo juego. Por ejemplo, aquí tenemos el logo principalmente dentro de esta publicación y luego tenemos su primer encabezado que dice, en el caso del primer arte, dice, la lechuga de tu Big Mac 75 días antes. Y por el otro lado tenemos la leche de tu McFlurry 16 días antes, es decir, el cuidado que ellos tenían con los vegetales o con su producto de origen, con su materia prima, ellos lo estaban dando a entender a través de sus artes y querían que eso sea lo que principalmente destaque dentro del diseño. Y luego abajo, en cambio, tenemos sobre cuál fue la campaña, que en este caso era el proyecto Big Good. Y tenemos, ahí lo tenemos con una tipografía, si se dan cuenta, más pequeña. En la parte que dice proyecto está en una tipografía que para nada es demasiado resaltante, sino utiliza en un grosor sumamente ligero, por eso puede ser tal vez like o puede ser tal vez regular. Y por otro lado tenemos el Big Good, que en cambio, como es el nombre como tal de la campaña que estuvieron utilizando por el momento, entonces sí lo quisieron resaltar y lo acompañaron utilizando la parte del peso, que es en una tipografía bold. Y por el resto, en cambio, tenemos otra información a detalle que tal vez no vamos a leerlo. Por ejemplo, dice, para reconocer el esfuerzo y dedicación del campo, lanzamos el pedido más esperado.com, donde podrás hacer un pedido que tardará lo que tarde el campo. Y tenemos por el otro lado, en cambio, en su información, dice,
Para reconocer el esfuerzo y dedicación del campo, lanzamos el pedido más esperado.com, donde podrás hacer un pedido que tardará lo que tarde el campo. Entonces, si se dan cuenta, en cambio, ya utilizaron la parte de contraste en el tamaño también. Hicieron la tipografía, la letra que en este caso utilizaron, la hicieron más pequeña. Es como se dan cuenta que fue primero una tipografía muy grande en bold, luego la redujeron un poco y fue mediana entre un juego de light y bold, y por último terminaron con una, puede ser regular o incluso una light, y querían hacer el contraste de la página de la landing page en donde iban a aterrizar, que tenemos la terminación en el .com, y esa de ahí la volvieron a utilizar en bold. Entonces fue un juego entre el peso y el tamaño, tal vez aquí entre el color no tanto. ¿Por qué? Porque aparentemente tal vez podemos decir que la parte de proyecto o la parte en donde nos dan a detalle la información de la publicación, tal vez puede parecer que es de otro color, tal vez pues digan, pues podemos decir que es tal vez de un plomo un poco claro, pero es el efecto que nos da a utilizar con los pesos de la tipografía, que parezca que tal vez puede ser de un color un poquito más bajo, pero no, todo el diseño únicamente se trabajó con un solo color, que es el color blanco. Sin embargo, lo que nos ayuda a que exista, como mencionamos, el contraste es el juego que se hizo entre los tamaños de las tipografías y también el peso de las tipografías. Como segundo principio tenemos la parte de la consistencia, que más adelante igual lo vamos a explicar en unos ejemplos prácticos, pero es muy importante que lo tengamos como un principio porque esta es una regla de oro. Entonces, aquí nosotros tenemos como la parte de consistencia, que significa usar un sistema tipográfico coherente en todo el diseño. Y incluso aquí tenemos como tip, no solo es una recomendación, sino como tip, y como les menciono, puede ser tomado como una regla de oro dentro del diseño, que no es bueno que nosotros utilicemos más de dos o tres tipografías dentro de un solo diseño. Y esto incluye tal vez cuando se hace el lanzamiento de una campaña. Desde el principio nosotros podemos establecer qué tipografías vamos a utilizar y en todo el proceso de la campaña lo vamos a mantener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a utilizar demasiadas tipografías, podemos hacer que una que pueda existir una saturación, otra que tal vez el diseño no se vea demasiado limpio, demasiado pulcro. Puede parecer tal vez incluso un error de la parte de nosotros como profesionales el utilizar tantas tipografías. ¿Y qué va a provocar también que existan muchas tipografías dentro del diseño? Que las personas, tal vez con una tipografía puede ser más llamativa que otra, una tipografía puede ser más minimalista, otra tipografía tal vez puede ser, tiene demasiados detalles. Entonces, esto va a hacer que las personas en el momento en que vean el diseño como tal, ya incluso tal vez no les dé ganas de leer. ¿Por qué? Porque ya tal vez su mirada no sabe a dónde ir, especialmente si se utilizan tipografías que son demasiado llamativas dentro de un solo diseño. Más adelante ya vamos a ver con respecto a la clasificación de las tipografías, pero no es recomendable que se puedan utilizar demasiadas tipografías que causen demasiada disrupción dentro del diseño. ¿Por qué? Porque como les menciono, luego las personas no van a saber tal vez a dónde ver y terminarán tal vez pasando al siguiente diseño, scrolleando dentro del celular, dentro de la computadora, o tal vez si es que reciben un afiche, no saben ni por dónde comenzar o están confundidos incluso con tanta información, entonces prefieren que no leerlo. Entonces es recomendable que no se utilicen dentro de un solo diseño demasiadas familias, demasiadas tipografías. Sí, más adelante vamos a ver un truco que podemos usar con respecto a familias, que ahí sí se pueden, aparentemente se están usando incluso más de tres tipografías, pero no es que sean tipografías diferentes, sino hay algo que se llama familias tipográficas, y es eso con lo que vamos a jugar dentro del diseño. Entonces, ¿qué nos permite esta parte de no jugar con demasiadas tipografías? Que el mismo diseño, las mismas tipografías que nosotros, tal vez dentro de una campaña. El primer post que nosotros enviamos. Entonces, cuando se lance el segundo post, o cuando se pueda lanzar un reel, o cuando se pueda lanzar un carrusel, ¿qué va a aparecer? Que se está manteniendo el estilo.
está manteniendo un estilo durante toda la campaña, o tal vez incluso como marca, como tal, en sus redes sociales. Es decir, si es que nosotros mantenemos nuestras tipografías, significa que si yo entro a Facebook, que si yo entro a Instagram, que si yo entro a las redes sociales de la marca con la que yo esté trabajando, significa que voy a encontrar esa misma tipografía, el mismo estilo, mismos colores, misma textura tal vez, mismo estilo de fotografía en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso hace que la marca sea coherente. Porque ¿qué puede pasar? Muchas veces cuando también hacemos esto de que hacemos un diseño, tal vez con algunas tipografías, con algún tipo de foto, con alguna textura, con unos colores y luego para otra red social trabajo otro color, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a familiarizar un diseño con otro en las diferentes redes sociales, cuando no tendría que ser así, sino que si la persona los encuentra en Facebook, también los puede encontrar en Instagram, también los puede encontrar en otras redes sociales, y al darse cuenta de estos elementos que se trabajan en conjunto en todas las redes, como les mencioné, los diferentes elementos que les mencioné antes, entonces ellos puedan relacionarlo e incluso a veces ya sin ver la marca, ellos puedan darse cuenta de qué marca es la que se está tratando, de qué es el producto que le están ofreciendo, cuál es el servicio que le están ofreciendo a la persona. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos no mezclar o no utilizar demasiadas tipografías dentro de un diseño. Ya. Y como otro punto muy importante es lo que les estaba mencionando con la parte a coherencia. Mantener un estilo definido para toda la comunicación, que no estemos saltando entre que una red social tenga ciertos elementos. Tal vez Facebook tiene aparentemente un diseño de una manera y luego me voy a Instagram, tiene otro diseño, luego salto a Threads y otro diseño y a otra red social, otro diseño y son de la misma marca, pero en ninguno se respetó la tipografía que se eligió, en ninguno se respetó el color, en ninguno se respetó la fotografía, en ninguno se respetó texturas, en ninguno se respetó los diferentes elementos. Entonces, esa es la parte de la coherencia. Si es que yo en uno utilizo un estilo de fotografía, en todos los voy a mantener. Es lo mismo con la tipografía, aunque muchas veces la tipografía pasa desapercibida o aparentemente una tipografía se parece a la otra, pero nosotros tenemos que tratar de mantener esta parte del estilo que ya habíamos definido antes con toda la comunicación, ya sea incluso interna o externa, para que exista una coherencia y eso permita incluso que nuestro público objetivo se sienta más identificado, incluso con el orden que nosotros podemos tener trabajando con la marca. Ya, aquí tenemos la parte de la alineación, que es la correcta disposición del texto y esto ayuda a que exista un mejor equilibrio visual. Ya lo hemos trabajado tal vez en programas que hemos trabajado básicos desde niño, tal vez en Word, tal vez lo hemos trabajado en PowerPoint, en donde en la parte de arriba nos sale si es que queremos que esté justificado, si es que queremos que esté tal vez alineado a la izquierda, tal vez alineado a la derecha, tal vez queremos que toda la información esté en el centro porque esto también nos permite que nosotros tengamos un orden y que no se vean tal vez unos elementos dispersos dentro de todo el diseño. Eso incluso lo podemos ver aquí, dentro de los artes que ya habíamos visto antes de McDonald's. Si se dan cuenta, dentro de este diseño, toda la información está alineada, incluso el logo. Tal vez lo pudieron haber puesto a la mitad o tal vez lo pudieron haber mandado a la parte de la derecha, pero no, si se dan cuenta, toda la información está ubicada en la parte de la izquierda. Logo, tenemos la parte del encabezado o el título, luego tenemos la parte del subtítulo, si podría considerarse, y luego tenemos la información del cuerpo, pero todo está alineado a la parte izquierda. Entonces, eso también nosotros tenemos que tratar de buscar dentro de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, eso hace que exista un equilibrio. De la mitad para allá tenemos la fotografía y de la mitad para acá, para la izquierda, tenemos la información. Entonces nosotros tenemos que tratar de jugar con eso, es decir, toda la información puede estar a la derecha, toda la información va a estar a la izquierda, tal vez voy a tener información en la mitad del diseño o incluso si podemos jugar que haya tal vez cierta información como por ejemplo el logotipo puede ir a la mitad y el resto de la información a la izquierda, si el logotipo puede ir a la mitad y el resto de la información a la derecha. Y tal vez dentro de estos diseños no tenemos uno que trate de contactos, pero tal vez los contactos también pueden ir en la parte inferior, centrada. Entonces, lo primordial sería que igual, asimismo, cuando hablamos de tipografías y que no se tienen que usar demasiadas tipografías dentro de un diseño,
Respecto a la alineación, tampoco tendríamos que utilizar demasiados juegos de alineación, es decir, no voy a poner un elemento alineado a la izquierda, otro a la derecha, uno en la mitad y luego el que le sigue otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda. Entonces tenemos que tratar de jugar entre dos o tres tipos de alineaciones para que nos dé esa parte del orden y se vea bien. Y se vea bien y le genere una buena lectura a nuestro público objetivo. Ya, de ahí como siguiente punto tenemos la de la lecturabilidad, que ya lo vamos a ver con ejemplos más prácticos adelante, pero primero vamos a revisar la parte de conceptos. Con respecto a lecturabilidad, es lo que nos permite y nos facilita leer un texto en bloque, porque muchas veces nosotros tenemos demasiada información. Entonces, el que nosotros sepamos elegir una tipografía que sea correcta y apropiada va a provocar que tal vez no se vea todo junto o todo pegado, y lo mismo que decíamos antes. Muchas veces cuando existe demasiada información, nuestro público objetivo, al tener ya como tal el arte en las manos o tal vez dentro de una pantalla, ¿qué es lo que hace? No le provoca leerlo y simplemente lo descarta y ese no es el objetivo. Entonces, esta parte de la lecturabilidad es lo que al ojo de nuestro público objetivo, de nuestro usuario o de nuestro consumidor, le va a facilitar la lectura y eso va a hacer que él siga desde que comience la lectura, pueda terminar la lectura, ya tal vez sea en un párrafo o en dos párrafos, depende del formato, depende de la información que nosotros vamos a poner dentro del diseño, pero eso va a hacer que la persona incluso no se canse y tenga ánimos y ganas de seguir leyendo el resto de la información sobre nuestro producto o sobre el producto o el servicio que está ofreciendo la marca con la que estamos trabajando. Entonces, esa es la parte de la lecturabilidad, que exista una facilidad para que se pueda leer la información sin que la información tal vez se vea muy saturada o muy chocada o demasiado pegada, sino que exista esa parte en la que pueda estar con tranquilidad la lectura y como les menciono, el usuario puede incluso tener esas ganas de seguir leyendo. Es la facilidad con la que ellos van a entender la información que se les está presentando. Ya, hasta aquí vamos a seguir con la parte de clasificación y usos con respecto a la tipografía. Entonces vamos a ver algunos conceptos que ya los fui tratando antes, pero para que se entiendan los vamos a ver ahora sí con sus definiciones. Con respecto a clasificación, nosotros podemos entender que existen cuatro tipos con respecto a tipografía. La primera que son la tipografía serif, la segunda que se conoce como sans serif, la tercera que la conocemos como display y la última que la conocemos como manuscrita. Entonces vamos a ver a qué se refiere cada una, cuáles son algunas de sus características y emocionalmente qué le hace sentir a la persona o cómo está relacionado con la asociación emocional que por lo general el público objetivo puede tener cuando nosotros utilizamos este tipo de letras dentro de nuestros diseños como tal. Entonces vamos a trabajar con la primera que es la que se llama serif. ¿Por qué tiene este nombre? Porque traducido, la serif significa que son fuentes tipográficas que tienen estas llamadas serifas. ¿Y qué son las serifas? Son estas pequeñas características que nosotros vemos en las esquinas, si se dan cuenta. Por ejemplo, aquí la letra S no tiene una terminación como tal vez en una punta y ya, o tal vez en una forma redondeada, sino tiene como estos pequeños piquitos. La S, la R, por ejemplo, tiene estos pequeños piquitos. La I, la F, la A. Entonces, estos pequeños piquitos son los que nosotros los conocemos como serifas y es de ahí el nombre que este tipo de letras se llamen serif. Aquí tenemos un ejemplo, pero si nosotros podemos buscarle, existen otras tipografías que también son serif. Unas son más gruesas que otras, otras más delgadas, otros tienen más piquitos, otros tienen menos piquitos. Esos piquitos, estos detalles que tienen, unos tienen más, otros tienen menos, unos los tienen más puntiagudos, otros los tienen tal vez más redondeados.
pero existen estas terminaciones al final de las letras. Tal vez no dentro de todo el abecedario, pero dentro de la gran mayoría sí. Y es por eso que, como les menciono, estos pequeños detalles, al llamarse serifas, de ahí viene el nombre que se le da, que es la tipografía serif. ¿Cuál es una de las características de esta tipografía? Es que esta tipografía es formal y elegante. Por lo general, este tipo de letras se utiliza para marcas que son tradicionales, marcas que ya llevan demasiados años en el mercado, las han llegado a utilizar, marcas como por ejemplo revistas que ya conocemos de largos años que existen, diarios que ya han existido por mucho tiempo, incluso tal vez marcas de automóviles que incluso por tradición ya llevan tal vez 100 años en el mercado, 80 años en el mercado, 50 años en el mercado, para marcas que tal vez tratan sobre familia. ¿Por qué? Porque tal vez una marca que vende un auto, luego tal vez ya murió la persona que al principio la fundó y luego le va dejando a su hijo y luego le va dejando a su nieto. Entonces, cuando se trata de este tipo de marcas, en donde ya llevan muchos años en el mercado, en donde quieren denotar tradición, en donde quieren hacer que se denote la parte de la elegancia, que son marcas un poquito más formales. Entonces se utiliza este tipo de tipografía. Se puede, pero como hemos mencionado antes, esto no tiene que ser una ley como tal, pero al nosotros hacer este pequeño estudio de la clasificación y el uso de las tipografías, por lo general se usa con este tipo de marcas, pero no es una ley como tal. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles han sido, por ejemplo, las marcas que la están utilizando. Y como les menciono, han sido marcas que ya llevan mucho tiempo en el mercado y quieren notar esa parte de la tradición, esa parte de que también este tipo de letra es más formal, es más elegante, y por eso es que estas marcas la utilizan. ¿Cuál es su asociación emocional? Es decir, cómo eso le hace sentir a una persona cuando nosotros utilizamos este tipo de letras, ya sea en la creación de la marca o tal vez dentro de nuestros diseños, ya sea para espacios físicos o para espacios digitales. Lo que las personas asocian con este tipo de letra cuando se utiliza es que les genera confianza y seriedad. Entonces, tal vez es que desde un principio, cuando ustedes están trabajando con la marca, ya sea tal vez para realizar su logotipo, o tal vez si ustedes están trabajando con la marca para trabajar la parte de sus diseños como tal. Entonces, ustedes tendrían que comenzar preguntándole tal vez cuántos años están en el mercado, si es que uno de sus principales objetivos es que la gente sienta que la marca es seria, porque tal vez otras marcas les pueden contactar y decir, no, como mi público objetivo es juvenil, entonces yo quiero que mi marca sea un poco más jovial, un poco más amena, un poco más cálida. Entonces ya no entra dentro de la asociación emocional, amena, cálido, es todo lo contrario a seriedad. Entonces tendríamos que buscar otra opción de tipografía. Pero sin embargo, si las personas que acuden a nosotros para nuestros servicios nos dicen que su marca tiene que denotar confianza, seriedad, es una marca elegante, una marca formal, una marca seria, entonces nosotros ya por el conocimiento que tenemos podríamos comenzar diciendo que podríamos utilizar esta marca ya sea para la creación perdón, esta tipografía, ya sea para la creación de su marca o para sus diseños. Algo en lo que también tal vez ustedes se han dado cuenta que se puede utilizar este tipo de letra es, por ejemplo, en restaurantes de comida, que también muchas veces quieren denotar esa parte de la tradición, de los años de cultura, de que desde el origen de tal vez cierta nacionalidad o incluso perdón, desde el origen de tal vez cierta cultura o cierto pueblo, existió esta comida en este pueblo y así, o a muchas veces tal vez una abuela comenzó un restaurante y ahora ese restaurante pasa a la hija y eso quiere que pase a la nieta. Entonces muchas veces en la parte de comida también se ha utilizado esta marca con respecto al legado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se han usado la tipografía serif en algunos productos como tal. Algunos de estos productos son, por ejemplo, en revistas y una es la más conocida que es la revista Vogue, que lleva 132 años en el mercado, ya que fue fundada en 1892. Y imagínense hasta ahora que estamos en 2025 y todavía se sigue manteniendo. Entonces, como les mencionaba antes, esta tipografía se puede utilizar también en las marcas. Y una de estas marcas que ya lleva 100 y les decía que son por lo general en marcas que llevan tanto tiempo en el mercado, y una de esas marcas es esta, que es Vogue. Entonces, como si ustedes se dan cuenta,
la tipografía de la marca que se está utilizando para Vogue tiene estos pequeños detalles que les mencionaba, que nosotros los conocemos como serifas. Si se dan cuenta aquí en las terminaciones de sus letras, tienen como que esas puntas o esos piquitos que nosotros les conocemos como serifas y ahí el nombre que les mencionaba. Entonces, esta es una revista que utiliza bastante. ¿Por qué? Porque desde la marca mismo está constituida o está creada, solo tiene como tal el naming, pero está constituida, está creada con la tipografía serif. Entonces, por lo general, dentro de sus diseños también se sigue ocupando otras tipografías, pero que siguen siendo con serifas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos más información. Dice Joana Vasconcelos, tenemos el nombre de algunas otras personas y acá abajo también lo podemos ver. Dice El triunfo de las chicas raras. Y si se dan cuenta, aquí también tenemos, dice Iris Lau, pero si se dan cuenta, en todas son con una tipografía serif. Tenemos otro ejemplo con respecto a, por ejemplo, el diario de New York Times. Entonces, ellos también ya llevan 174 años en el mercado. Entonces, igual se ha revolucionado, ¿no? Ya no es la misma manera en como al principio se presentaba el diario, pero ellos siguen manteniendo ciertos rasgos del origen. Por lo general, incluso si nosotros ahora compramos un periódico, todavía se sigue utilizando por lo general las letras que estén manejadas con serifas. ¿Por qué? Porque como les digo, eso hace que denote tal vez desde el punto no de la elegancia o la formalidad, pero sí que denote tradición, al de ser marcas que ya llevan tantos años en el mercado. Entonces aquí también les funciona muy bien. Igual desde la marca mismo también, de New York Times, entonces utilizan muchas variaciones de tipografías que son en serif, pero les funciona muy bien porque ellos intencionalmente quieren seguirlo utilizando para que se quede esa parte del legado, esa parte de la tradicionalidad, esa parte de que a pesar de los años igual sigue manteniéndose constante y sigue siendo muy parecido a lo que fue en el origen. Y es la intención que ellos tienen como marca. De ahí, por otro lado, en cambio, tenemos la tipografía sans serif, que esta, en cambio, es todo lo contrario a la serif. Entonces, ¿por qué es sans serif? Porque es sin serifas. Entonces, si nosotros podemos ver aquí, dentro de esta palabra que dice vengar, que es con una tipografía en sans serif, entonces, si se dan cuenta, ya carecemos de los pequeños detalles que nosotros teníamos en la serif, que eran esas serifas. Entonces, si se dan cuenta aquí, las terminaciones son en cuadrado o incluso en otros casos también son con puntas redondeadas o con bordes redondeados y no cuadrados, pero de ahí no pasa, carecen de estas puntas o de estos picos o de estos detalles. Y estos son los que se llamaban serifas, entonces de ahí viene esta parte de sans serif. Es decir, que al no tenerlos son sin serifas. ¿Y cuál es la característica principal de esta tipografía? Es que es más moderna y es considerada muy minimalista. Ahora que ya saben que en los diseños actualmente, las nuevas generaciones, especialmente diseños que están directamente relacionados, lo que su público objetivo son estas nuevas generaciones, tal vez jóvenes, adolescentes, por lo general se utiliza este tipo de letra. ¿Por qué? Porque en cambio está más relacionado con la parte de la actualidad. Ahora, por ejemplo, en diseño en general se pide que sea muy minimalista, que no tenga tanto detalle, que no tenga tantas cosas escandalosas, que vaya directo al punto y al grano. Entonces, en este caso, este tipo de letra nos ayuda mucho para eso, porque ¿qué pasa al utilizar la serif? Que como ya dijimos, por esto, por lo general está asociada primero con la parte de la formalidad y con la parte de la elegancia, y puede estar asociada con marcas que estén relacionadas, pero tal vez mucho cuando se trata de esta parte de que si queremos llegar a los jóvenes, tal vez a ellos no les importa mucho ese aspecto, tal vez a ellos no les importa mucho la parte de que quieran denotar, de que quieran hacerse ver como serios, sino por el contrario, ellos quieren algo que vaya, como les menciono, directo, ellos quieren claridad, quieren que sea eficiente más que todo. Y por eso la asociación emocional de esta tipografía es que es una tipografía clara y es una tipografía que funciona muy bien, es decir, que es eficiente. Les funciona muy bien, especialmente si es que vamos a trabajar con un público objetivo
que es muy joven o también, como les menciono, actualmente una de las tendencias que se está utilizando es que por lo general el diseño sea minimalista. Y esta tipografía está directamente relacionada con el minimalismo, es decir, es muy sencilla, pero se entiende. Es muy sencilla, pero se da dentro de su público objetivo, es bien acogido, ya que al no tener tantos detalles, tal vez no le cansa mucho a la vista y les funciona muy bien. Por lo general, en donde se usa este tipo de letra es en la parte de papelería o en la parte de material corporativo. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la papelería se tiene que poner tal vez direcciones en tamaños pequeños. ¿Y qué pasa si es que se utilizaría una fuente que sea en serie? Se dan cuenta que esos picos, esas puntas, esos detalles, cuando se hacen en tamaños mínimos, tal vez se pueden perder o incluso aparentemente pueden hacer que parezca que tal vez por ahí hubo algunas rayas o algunos manchones, porque precisamente por esas puntas que en el momento de impresión en tamaños mínimos tal vez se puede ver como rasgos entrecortados, pero no es que son entrecortados, sino que así es el diseño como tal de la tipografía serif y al estar en tamaños reducidos, tal vez hace que existan esos cortes. Entonces, por eso es que por lo general en papelería corporativa, en material corporativo, se utiliza sans serif, es decir, que no tengan esos pequeños detalles, que sus puntas sean ya sea cuadradas o redondeadas, porque así al momento de la impresión en grandes escalas o en escalas mínimas igual se va a seguir entendiendo y se va a leer con claridad. Entonces, por lo general, por eso es que se usa en papelería. También tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de pantallas, el mismo aspecto que como les mencionaba en impresión. Muchas veces tal vez nuestra pantalla, por ejemplo, es muy diferente manejar en la parte digital, como que lo estemos viendo en una computadora y por otro lado que lo estemos viendo en el celular. Entonces, muchas veces cuando se utiliza, y si en el caso de que se llegara a utilizar unas que tengan serifas, lo mismo, se va a ver entrecortado o se van a ver esas líneas demasiado finas, se van a llegar a perder. Y tal vez la facilidad de la tecnología es que pues, nosotros le podemos hacer zoom y lo vamos a ver, pero de eso no se trata, sino que desde el principio podamos tener una buena lectura, podamos desde el principio mismo ver toda la información sin ningún contratiempo, sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque esa es una experiencia buena para la persona que está detrás de la computadora o detrás del celular. Entonces, por eso es que por lo general, incluso actualmente, para diseños se ocupa bastante esta parte de la tipografía que no tenga serifa, sino que sea sans serif, porque es más entendible, es más claro, no causa confusión, e incluso dentro del diseño muchas veces se ve más limpio al no existir estos pequeños como que cortes. Y con respecto a marcas, Google es una marca que utiliza, así como vimos antes que con respecto a serifas, teníamos la de Vogue o teníamos la de New York Times, entonces aquí en cambio podemos ver el de Google. Todo el ecosistema de Google, si ustedes se dan cuenta, todas las palabras en las que dicen Gmail, en las que dice calendario, en las que dice Drive, Google Meet, todo su ecosistema está trabajando solo con una tipografía que es sans serif y les funciona muy bien. ¿Por qué? Por la claridad, como les menciono, ya sea en una pantalla o en un espacio pequeño o dentro de una aplicación para nuestro móvil, entonces se ve con claridad, así sea, principalmente, por ejemplo, cuando nos vamos a instalar una aplicación. Recuerden que ahí siempre tenemos como tal nuestra marca, que es nuestro logotipo, pero también al lado o abajo en nuestro celular mismo muchas veces nos dan el nombre y si se dan cuenta, por lo general el nombre debajo de las aplicaciones nunca está en sans serif, perdón, en serif. ¿Por qué? Porque puede causar esa parte de que les menciono, de que existan esos pequeños cortes por los detalles que tiene la tipografía como tal. Sin embargo, la que es sans serif, la que es sin serifas, funciona demasiado bien, ya que existe esa parte de la claridad. De ahí tenemos también nuestra otra tipografía, que es la display. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es una de las características de la display? Esta es un poquito más disruptiva, esta se sale un poquito de lo común. Tal vez nosotros estamos acostumbrados siempre a ver las dos tipografías que trabajamos antes, la que es con serifas y la que es sin serifas, pero no tenemos tal vez que hacer a un lado también estas dos siguientes tipografías que vamos a ver, porque muchas veces utilizar una tipografía que se salga de lo convencional, es como les mencioné, que sea un poquito disruptiva, hace que igual y las personas tengan un poquito su
su mirada vaya tal vez a la información que nosotros podamos utilizar con este tipo de letra. ¿Por qué? Porque este tipo de letra es un poquito más expresivo. Estos dos tipos de letras que vamos a ver más adelante son un poquito más expresivas, se salen un poquito de lo cotidiano y a veces esa precisamente esa parte de que no sea tan común es lo que a nuestro público objetivo puede hacer que vaya la mirada para allá. ¿Cómo podemos utilizarlo tal vez para poner información sobre alguna promoción en específico, sobre algún detalle en específico que sea importante? Y cuando ya llamemos la atención de nuestro público objetivo, sí podemos enviar el resto de información con las dos tipografías, que con las dos tipografías que habíamos revisado antes. Entonces, con respecto a características, este tipo de letra es muy creativa y es considerada también en el aspecto de que es muy decorativa. ¿Cuál es la asociación emocional? Que como les menciono, es al no ocuparse mucho, entonces es muy singular, hace que exista demasiada diferenciación en el caso de que nosotros lo vayamos a ocupar dentro de un diseño. Porque como les menciono, nosotros estamos acostumbrados, el ojo ya está acostumbrado a tal vez trabajar y ver la tipografía serif y sans serif, pero cuando aparece una tipografía completamente diferente, que es disruptiva, que está cambiando un poco el paradigma dentro del diseño, entonces, como les menciono, hace que nuestra mirada vaya para allá, porque es parte de su asociación emocional, que es muy singular y es diferente a lo que estamos acostumbrados en el ojo humano, a lo que estamos acostumbrados a ver tal vez dentro de un diseño, y al ser diferente hace que nuestra mirada vaya para allá. Con respecto a usos, esta se utiliza bastante incluso en la parte de marcas que están relacionadas con la moda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño. Aquí están utilizando, por ejemplo, la tipografía que ya habíamos visto sin serifas y al mismo tiempo, si se dan cuenta, tienen algunas palabras, como por ejemplo aquí dice fashion, como por ejemplo aquí dice sale, aquí dice shopping week, aquí dice fashion nuevamente y aquí dice sal weekend. Entonces, imagínense si estas palabras estuvieran tal vez con sans serif o también con serif. Bueno, aquí en diseño en general está con sans serif. Entonces, imaginemos que estas palabras igual siguen con sans serif. Entonces, cuando nosotros hacemos el uso de este tipo de letra, como les menciono, entonces, ¿qué hace el ojo humano? Lo que va a ver es primerito lo que está escrito dentro de esa palabra. También incluso por curiosidad, porque muchas veces es como que hay que centrarse un poquito más para darse cuenta de lo que está diciendo, qué palabra se está utilizando dentro de la tipografía. Entonces eso incluso hace que se capte la atención de nuestro público objetivo. Entonces es un juego. Aquí, por ejemplo, están utilizando las dos. La tipografía que normalmente la utilizamos para poner información, que en este caso sería serif, perdón, sans serif, incluso también podríamos utilizar serif si la marca así fuera necesario y lo requiriera. Y para causar esa diferenciación y para que no solo todo se vea plano dentro del diseño, se ha utilizado una display que es un poquito más decorativa. Y de ahí tenemos, para la siguiente, tenemos esta que es la manuscrita. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo con respecto a manuscrita y si caen en cuenta, es muy parecida a como nosotros escribíamos antes. Entonces, antes se escribía incluso con pluma y ahí se trataba de mantener como que esta relación. E incluso después con el esfero también lo mismo. Es una tipografía que está amarrada ahí conectada. Entonces, ¿cuál es una de estas características? Que es muy fluida y muy expresiva, porque, como les menciono, por el hecho de que antes, por ejemplo, esto se utilizaba en cartas dar a conocer nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras emociones, lo que estaba en nuestro corazón, lo que estaba en nuestra mente. Entonces, se ha mantenido hasta la actualidad, aunque es muy poco convencional, casi no se usa, pero cuando se la usa, ya vamos a ver algunos ejemplos, se la usa en algunos momentos estratégicos dentro del lanzamiento tal vez de un producto o un servicio, o incluso también sí dentro de una marca, por eso es que vamos a ver incluso un ejemplo con una marca. ¿Cuál es su asociación emocional? La calidez y la cercanía, por el mismo hecho de que antes se utilizaba, por ejemplo, para crear cartas, y eso qué significaba que a la otra persona le importabas, que la otra persona estaba cerca de ti a través tal vez de un escrito, y por lo general no es que uno escribía ahí de manera seria, ¿verdad? Sino que cuando uno escribía cartas, ¿qué decía? Cosas como tal vez sus sentimientos a través de la carta, como te amo, te quiero, te valoro, espero que estés bien, pero es incluso cuando vemos películas, cómo comienza cuando escriben una carta, dice, querido Peter.
querida Sofía. Entonces, eso demuestra la parte como que del amor, la calidez y la cercanía que nosotros tenemos con la otra persona. Entonces, por eso es que uno de sus usos principales es dentro del packaging como tal. Entonces, nosotros aquí podemos revisar algunos ejemplos con respecto a packaging y si ustedes se han dado cuenta, esto se utiliza, por ejemplo, bastante muchas veces en el packaging de comida, cuando es con respecto a cafeterías o tal vez con respecto a pizzerías, en donde muchas veces tal vez es muy diferente de que nosotros podamos como tal escribir dentro de la caja, pero las marcas mandan a qué? A escribir palabras claves dentro de la caja de la pizza. O incluso así como podemos ver acá que trata sobre té dentro de las cafeterías, también se utiliza bastante. Aquí tenemos un ejemplo y es muchas veces utilizan eso dentro del packaging, que les llega tal vez una tarjeta o tal vez una estampita o la marca como tal está hecho con esta tipografía. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, ¿no? Ellos quieren denotar que tal vez el café es parte de ellos, el café es parte de sus sentimientos, el café es, quieren denotar que va a estar asociado con sus emociones, tal vez con el amor, tal vez con el buen gusto, tal vez en el caso de la comida rápida al escribirlo, y escriben palabras cálidas también, tal vez incluso pueden escribir palabras no solo de la comida como tal, del producto, de que está rico, de que está delicioso, sino también como tú me importas o así. Entonces utilizan las marcas muchas veces esta parte porque no son, es como si ellos mismos lo escribieran y eso que hace que sientan las personas, que son importantes para la marca, que la marca ha pensado en ellos. Entonces es por eso que muchas veces dentro del packaging se utiliza. Y un ejemplo como tal, en una marca que maneja desde la parte de la creación como tal, es Coca-Cola. Si se dan cuenta, ellos utilizan esta parte de una fuente en manuscrita. Si se dan cuenta, tienen amarradas las letras. Tenemos la O, la C, la A y por el otro lado igual tenemos la C, pero tiene una pequeña variación y esta parte es en la que nosotros como diseñadores entramos a no solo utilizar la tipografía como tal, sino incluso a jugar con algunos de sus detalles, con algunos de sus rasgos. Y es lo que hizo Coca-Cola, porque como tal, esta tipografía, claro que no tiene como que esos pequeños lacitos de unión, pero precisamente la marca, algunos de sus valores, sabemos que es el optimismo, sabemos que es la unión, el tiempo en familia, entonces por eso eso fue una de las estrategias de hacerle estos pequeños detalles para que exista esa conexión y ese entrelazamiento entre unas letras y otras letras. Entonces no solo se quedó como Coca-Cola, sino que crearon esos lacitos de en la C, en la primera C y luego en la otra C igual, este lacito que conecta con la letra L. Entonces ya es una marca que sabemos que ya lleva años en el mercado y ¿quién no va a conocer la marca de Coca-Cola? Entonces, aunque como les decía, es una tipografía que casi no se utiliza mucho para creación de marcas, pero el que nosotros la utilicemos estratégicamente va a funcionar demasiado bien, como es el caso de Coca-Cola. Ya, entonces es muy importante que nosotros sepamos elegir nuestra fuente tipográfica, nuestra tipografía, el momento en que nosotros vayamos a hacer un diseño. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos una misma palabra, pero con dos diferentes estilos. Una que, por ejemplo, dice paz y está como tal en una, simplemente sin serifas. Y aquí en cambio tenemos otra que dice paz en una tipografía que en cambio como que sí tiene esos pequeños rasguitos, casi pareciendo a como si tuviera serifas, pero no tiene, es la combinación de algunos estilos. Entonces esta le conocemos un poquito como gótica. Entonces imagínense, es la misma palabra, pero al estarlo utilizando con una diferente tipografía, entonces como que no existe un contraste con el otro. Si yo voy a hablar de paz, y yo voy a hablar de paz con respecto al tema como tal, la paz, yo que sé, la paz del mundo. Voy a hablar acerca de la paz del mundo, voy a hacer una campaña que tal vez socializar y abrir las mentes de las personas para que ellos puedan buscar la paz antes que el conflicto y todo eso. Pero yo voy y utilizo una tipografía así, un poco grotesca, un poco aparentemente incluso como que muy seria, entonces tal vez no voy a llegar de la manera en que yo quisiera llegar, pero en cambio si utilizo una tipografía que es más sencilla, como que un poco más pacífica, entonces hasta allá voy a conectar
con mi público objetivo. Y ese es el punto, ver que aunque nosotros tenemos un montón de tipografías para nosotros jugar, nosotros tenemos que sentarnos y de manera estratégica elegir cada una que vaya a formar parte de nuestro diseño. Listo, ahí sí como tal vamos a pasar al siguiente tema que es jerarquía y legibilidad. Con respecto a jerarquía, nosotros vamos a tener algo que nosotros lo llamamos como niveles tipográficos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta parte de niveles tipográficos? Es para organizar el texto y de esta manera nosotros podamos guiarle al lector para que él pueda saber qué información es la que tendría que ver primero y luego la que tendría que ver hasta el último, el orden en que él tendría que poder ir viendo la información, pero para eso esto no se hace al azar, no es que yo mando toda la información y ahí se verá él qué información lee primero con tal que lea toda la información. Pero no, ese no es el punto, sino que nosotros podamos hacer como un caminito en el que él tenga que revisar la información, él lo entienda mejor y él incluso de esa manera pueda acercarse a nosotros y al final obtener nuestro producto o nuestro servicio como tal. Entonces tenemos algunos niveles tipográficos. No siempre todos están dentro del diseño, pero es bueno que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces, dentro de los niveles tipográficos tenemos el primero que es el titular. Su función es principalmente atraer la atención y comunica la idea principal. Entonces, como lo dice, no titular o título, vendría siendo la parte de los encabezados, ya sea dentro de nuestros diseños para espacios físicos, como tal vez puede ser un flyer, tal vez dentro de, si es que vamos a hacer tal vez una feria, puede ser un banner, pueden ser tal vez incluso trípticos o dípticos, entonces va a estar de la manera tal vez más grande, más preponderante, más sobresaliente. Esa es la parte del titular. Por otro lado, tenemos un subtítulo que, como les menciono, no siempre todos están dentro del diseño. Y el de subtítulo es uno de que muchas veces puede estar, pero en otras ocasiones tal vez no puede estar. ¿Cuál es su función? Es de ayuda a sostener la lectura continua con claridad y fluidez. Entonces, esto se utiliza principalmente ¿para qué? Para las secciones. Para saber dividir secciones. Entonces, esto lo vemos bastante, por ejemplo, cuando se hacen catálogos de productos o cuando se hacen libros. Entonces, tenemos un título como tal vez del capítulo, pero se van dividiendo tal vez en pequeños tips, en pequeños capítulos como tal, y entonces ahí le van poniendo una tipografía que no es tan resaltante como la principal, pero sí tiene que resaltar para saber que hay una división entre la sección del libro o también de los diferentes productos dentro del catálogo. De ahí tenemos el cuerpo que en cambio complementa la parte de la lectura y también nos ayuda a que nosotros no nos cansemos de seguir leyendo. Entonces también tenemos que saber utilizar bien esta parte de los niveles porque muchas veces cuando vienen a nosotros con un producto o un servicio, nos dan como tal la información que el cliente quiere que vaya. Entonces nosotros como estrategia tenemos que hacer el análisis de ver qué información puede ir, cuál es la información que yo quiero más resaltar, cuál es la información que tal vez solo quiero dejarlo como la descripción del producto o solo como detalles del servicio y esa información yo la voy a considerar como cuerpo, entonces la voy a mandar tal vez todo dentro de un párrafo. Entonces esa información que detalla el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo. De ahí, en cambio, tenemos el auxiliar. Entonces, este en cambio resalta detalles claves o elementos de apoyo que pueden dar un contraste visual. Es decir, que a veces, por ejemplo, dentro de los diseños, a veces dice abajo, aplica restricciones o tal vez pago con tarjetas o tal vez alguna cuenta en específico. Entonces, o tal vez el eslogan que están manejando tal vez por el momento o por el tiempo de la campaña, los pies en el caso de la fotografía, entonces debajo se pone una pequeña descripción y tal vez puede ser con respecto dentro de producciones, por ejemplo, pueden ser tal vez los créditos a las personas que les van a dar, entonces es una manera en que se puede utilizar la auxiliar. Que esto es una de las que también puede estar, también en algunas ocasiones no puede estar. Y la parte operativa igual también puede estar, también no siempre lo podemos encontrar. En la parte operativa, en cambio, lo que hace es señalar instrucciones o elementos de uso práctico. En este caso, nosotros podemos verlo a través de la parte digital, a través de botones de navegación, por ejemplo. En el caso de que fueran tal vez formatos físicos, cuando nosotros vamos a los menús, muchas veces nos resaltan como dentro de operativo, por ejemplo, como que en los precios.
o algunos detalles con respecto al producto o al servicio, o tal vez alguna promoción, entonces se encargan de resaltarlo, tal vez no es un botón como tal que nosotros podemos picar, pero nos dan, hacen que nuestra mirada vaya para allá, tal vez como les digo, con los productos o con los precios, y lo que hacen es que los ponen tal vez dentro de un círculo, dentro de un rectángulo, dentro de alguna viñeta, para que nosotros podamos verlo y incluso los ponen con colores que resalten para que no, pueda captar más nuestra atención. Entonces pueden ser, esta parte de operativo puede no estar siempre, pero las veces que está funciona de manera en que a nosotros nos llamen a la acción para que nosotros hagamos algo. Ese es el punto con respecto a operativo. Entonces, la jerarquía que nos ayuda a que nosotros podamos organizar de manera correcta la información dentro del diseño. Teniendo en cuenta estos 5 niveles, nosotros podemos saber cuáles sí voy a trabajar. Como mínimo, pues, tendríamos que trabajar con 3 niveles principales para que, en el caso de que, porque no siempre vamos a tener mucha información, pero en el caso de que podamos tener demasiada información y el formato en el que nosotros trabajamos el diseño nos lo permita, incluso podríamos jugar con los 5 niveles tipográficos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo con respecto a una página web en donde se aplican algunos de estos elementos tipográficos. Por ejemplo, aquí tenemos el sitio web de Apple en la parte de América Latina. Entonces, nosotros vamos a ver, ya está actualizado, por ejemplo. Incluso ya ven uno dice evento Apple y se míralo el 9 de septiembre. Entonces aquí vamos a ver cómo ellos utilizan por lo general de los 5 niveles tipográficos dentro de la página web de Apple Latina, utilizan como mínimo, saben utilizar 3. Entonces tenemos en la parte de titular, dice iPhone. Luego tenemos en la parte de cuerpo, en donde, porque no lo podríamos considerar como, bueno, podríamos considerarlo como subtítulo, pero lo consideraríamos más como cuerpo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, cuando nosotros utilizamos la parte de cuerpo, es para nosotros dar a entender algunas características o detalles del producto. Entonces podríamos considerarlo, dependiendo de la información, puede ser un subtítulo o puede ser cuerpo. Entonces aquí dice iPhone, conoce la familia iPhone 16. Y aquí tenemos la parte de auxiliar, en donde les decía que muchas veces les voy a presentar un poquito más. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la teoría con respecto a titular, con respecto a cuerpo, y aquí en cambio tenemos la parte del operativo. Entonces aquí por lo general ellos utilizan esas 3. Tenemos la parte del titular, tenemos la parte del cuerpo y tenemos la parte de operativo. Entonces ellos cómo lo utilizan en operativo, como les decía, son botones que a nosotros nos hacen el llamado a la acción en el caso de que sea para, en este caso que estamos trabajando con medios digitales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos más información o dice comprar el iPhone. Entonces nos están llamando a nosotros a que nosotros le piquemos ahí. Entonces, estos son los operativos que ellos manejan. Veamos un diseño más adelante. Y por lo general también que ellos manejan dentro de sus diseños siempre una fotografía. Y si vamos a ver más adelante los demás ejemplos, son muy parecidos a este de aquí. Lo mismo tenemos auxiliar, dice MacBook Air, en el cuerpo dan algunas descripciones del producto, en este caso dice nuevo color azul cielo. Rendimiento por las nubes con el chip M4. Entonces están dando información sobre el color de la computadora, están dando están dando características o detalles sobre el chip que está manejando, que en este caso es del M4, y al mismo tiempo como que lo utilizan como que de una manera metafórica, cuando dice rendimiento por las nubes. Y esa es la información que ellos nos están proporcionando, que entraría dentro del cuerpo. Y después, en cambio, dicen, tienen más información, entonces viene a ser nuestro botón en la parte de operativo. E incluso lo podríamos tomar aquí con el que dice diseñada para Apple Intelligent o Apple Intelligent, ya está disponible. Le voy a hacer un poquito más de zoom. Miren, aquí dice diseñada para Apple Intelligent ya está disponible en español. Entonces, esto en cambio podría ser considerado auxiliar. Recuerdan, decimos que son por lo general los que están abajo de las fotografías o para dar alguna descripción con respecto incluso tal vez al eslogan que están manejando o así. Entonces, dentro de sus productos en esta página web, nosotros podemos ver cómo todos manejan de la misma manera. Lo mismo, aquí dice iPad Pro en titular, increíblemente poderoso, asombrosamente delgado en cuerpo, más información como operativo,
Y abajo lo mismo, diseñado para Apple Intelligence, para auxiliar. Y lo mismo acá, iPad Air como titular. Ahora son los superpoderes del chip M3. Más información como botón. Y así, todos sus diseños, si se dan cuenta, son trabajados de esta manera. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí con respecto a esta parte de la jerarquía. Ahora vamos a trabajar con el punto de legibilidad. Entonces, ¿qué es la legibilidad? Es aquella que nos facilita reconocer o distinguir cada letra. Y para que lo entendamos un poquito más, vamos a ver tres aspectos importantes que nos van a permitir esta parte de distinguir cada letra dentro del diseño o como incluso dentro de una sola palabra que nosotros hagamos el análisis. Entonces, vamos a ver tres estrategias en las que nosotros podemos hacer que nuestro diseño y la tipografía que nosotros podamos utilizar sea bastante legible para nuestro público objetivo, para las personas que están viendo como tal nuestro diseño, nuestro consumidor, nuestro usuario, como queramos llamar. Entonces, con respecto a legibilidad, ¿cuáles son los factores que pueden influir? Es de esta parte del kerning. ¿Qué quiere decir el kerning? Es el espaciado que nosotros tenemos entre una letra y otra letra. Entonces, por ejemplo, en el que tenemos aquí, nosotros tenemos la palabra away con el kerning y luego tenemos sin el kerning. Entonces, ¿qué pasa? Como les menciono, como es entre una letra y otra letra, entonces podemos tener un espaciado de kerning diferente entre una y otra. Por ejemplo, aquí entre la A y la W, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos un espaciado de -43, es decir, hicimos que el espacio entre la A y la W normalmente en el origen era un poquito más abierto, pero ahora nosotros podemos ver que al ponerle en -43 se ha cerrado un poco. Entonces ahora nosotros vamos a ir entre la W y la A, lo mismo. Tal vez también lo seguimos manteniendo en el -43, pero aquí ya vemos una diferencia. ¿Y por qué es muy importante? Porque más adelante vamos a ver otro término que se parece un poco a este, pero aquí nosotros vemos que entre la A y la Y, en cambio, ¿qué pasa? Tenemos un -57. Es decir, nosotros podemos jugar. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez las letras de la tipografía que nosotros elegimos tal vez tienen así como la W o la A. Es decir, en principio tienen en punta y luego terminan abiertas. O como la W, en la parte de abajo es un poquito cerrado y en la parte de arriba es un poquito abierta. Entonces muchas veces ahí visualmente parece como que hubiera un espaciado más grande entre una letra y otra letra. Entonces, aquí entra a jugar y a favorecernos el kerning para que nosotros podamos hacer que exista un poquito más de armonía dentro de la tipografía que nosotros elegimos para la información que nosotros vamos a ubicar dentro del diseño. Entonces, dentro del kerning, como les mencionaba, es el espaciado entre una letra y otra letra. El espaciado no siempre va a ser el mismo, puede variar de letra a letra. Otro factor que también puede influir es esta parte del tracking. Entonces, por eso les decía que este es un poco parecido al kerning, pero el kerning es el espaciado entre letra y letra y puede ser diferente entre letra y letra. Sin embargo, en la parte del tracking significa que no puede haber un espaciado diferente entre letra y letra. Es decir, tiene que existir un espaciado igual entre todas las letras que forman parte de la palabra que nosotros elegimos, de la frase que nosotros elegimos, o en el caso del párrafo que nosotros elegimos para la información, entonces el espaciado es el mismo. Entonces nosotros en la parte de arriba podemos ver que hay un tracking de -50, es decir, que podemos ver como todas las letras y las vocales están un poco más juntas. En cambio, en la segunda línea, que tenemos la misma frase, sin embargo, aquí no hay un tracking, es decir, así es de la tipografía en el origen, con ese espaciado. Y en cambio, abajo nosotros vemos que existe un tracking de +100, es decir, que se hizo que se abriera entre vocales y letras dentro de la frase. Pero si es que nosotros en el análisis aquí podemos decir que entre todas, entre letra y vocal, existe un mismo tracking, es decir, existe un mismo espaciado. Todos tienen el espaciado de +100. En la segunda línea no existe un espaciado como tal. Y en la primera línea, en cambio, existe un espaciado de -50. Y lo que les mencionaba antes, por el tipo de letra o a veces por los detalles que tienen la tipografía como tal,
puede aparentar que tal vez unas letras están más juntas a otras. Y es lo que nos puede pasar aquí. Por ejemplo, aquí, aparentemente, es como por la R, como tiene estos pequeños detalles, de hacer una tipografía con serifas, es como que si se fuera a chocar con la O. Y es más, acá la L incluso parece como que ya estuviera chocada con la O. Pero en cambio, si es que nosotros hacemos sin el tracking, entonces sí existe una separación. Pero con el tracking, en cambio, vemos que es como si ya se comenzara a chocar, pero solo es en este caso entre la L y la O. De ahí, en cambio, podemos ver que aquí la E y la M sí tienen una buena separación. Aquí, por ejemplo, la D y la O igual tienen una buena separación. Únicamente es en la parte de acá que parece como que la L y la O se fueran a chocar. ¿Por qué? Porque en el origen no tocó por los pequeños detalles, a veces parece como que una estuviera más junta que la otra. Y por eso pues, nosotros tendríamos que decidir si usamos el kerning o utilizamos el tracking. El kerning para que exista el espaciado tal vez entre la L y la O en este caso, o definitivamente el tracking para que haya un espaciado igual entre todas las letras y vocales que formen parte de la frase que nosotros vamos a ocupar. Y de ahí tenemos otro más que en cambio es esta parte del leading. Entonces, este es uno de los factores que también puede influir. ¿Y cuál es este? Es uno que normalmente ya hemos utilizado tal vez en los programas de diseño o incluso lo podemos ver tal vez en PowerPoint o en Word, que es en cambio el espacio que tenemos entre líneas y líneas de los detalles o características que nosotros vamos a poner dentro del diseño, especialmente si es bastante información que ya se vuelve un párrafo, tal vez de unas 3 líneas, de unas 4 líneas, de unas 5 líneas. Entonces aquí entra esta parte del leading, entonces, donde nosotros tenemos que decidir si tal vez hay mucha separación entre la primera línea y la segunda y la tercera y la cuarta. Entonces lo que nosotros hacemos es tal vez quitarle ese gran espacio que hay y hacer que sus valores sean menores. O por el contrario, tal vez vemos que depende de nuestra tipografía, vemos que en cambio está, por el contrario, mejor pegado y lo que hacemos es abrir ese espacio porque de esa manera nosotros vemos que se entendería de mejor manera. O por el contrario, tal vez están muy separados y parece como si cada línea fuera una frase diferente, entonces nuestra decisión es por el contrario mejor bajarle los niveles para que se entienda mejor la parte de la lectura. Es por eso que estos factores entran dentro de la parte de legibilidad, porque modificar el kerning, modificar el tracking o modificar el leading va a permitir que las personas puedan tener una mejor percepción, puedan distinguir de mejor manera las letras, puedan reconocer de mejor manera letras, vocales, tildes, y eso va a facilitar como tal la parte de la lectura. Y para terminar con esta parte con respecto a tipografía, tenemos por último las técnicas de combinación con respecto a proyectos, es decir, con la manera en que nosotros podemos hacer la combinación de diferentes tipografías, con la teoría que ya hemos analizado con respecto a los principios, con respecto a los diferentes tipos de y clasificaciones de tipografía, e incluso con respecto a su uso, y en esta parte que ya vimos jerarquía y legibilidad, como ya tenemos conceptos, entonces vamos a ver cómo nosotros podremos hacer una mejor combinación para que dentro de nuestro diseño nosotros podamos trabajarlo de mejor manera y para que así el público que nos está viendo, tal vez a través de una computadora, tal vez de una tablet, a través de está viendo el diseño, tal vez a través de un teléfono o tal vez tiene como tal un flyer en la mano o está asistiendo tal vez a una feria, pueda sentirse mejor de ver ese diseño, de ver la información bien organizada, que la información sea clara, entonces le va a dar ganas de quedarse a leer dentro de la pantalla o tal vez en el espacio físico, de leer toda la información que nosotros le estamos brindando y eso va a garantizar mejores resultados, aún más si nosotros le estamos ofreciendo tal vez el producto o el servicio de una marca como tal, entonces eso va a traer beneficio al final para la marca. Con respecto a técnicas de combinación, tenemos esta primera que nosotros la conocemos como contraste de familias.
Entonces, ¿qué significa? Que existen diferentes familias tipográficas, como nosotros ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer uso entre una tipografía y otra tipografía. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya habíamos analizado cuatro clasificaciones, ¿recuerdan? Serif, perdón, serif, sans serif, manuscrita y display. Entonces nosotros podemos jugar entre estas cuatro de aquí y tal vez decir, claro, si es que ya estoy utilizando una tipografía que es serif, que es un poquito, perdón, una tipografía que tal vez, sí, serif, que tiene serifas, entonces tal vez voy a combinarla con una que no tenga serifas y hacer como que exista ese contraste entre una que tiene detalles y otra que no tiene tantos detalles. O por ejemplo, sería incluso con la display, que esa sí es demasiado decorativa, como la habíamos visto. Entonces decidimos utilizar y darle mayor relevancia a una display y acompañarla tal vez de una que no tiene serifas. Entonces hay una que va a causar demasiado contraste y otra que en cambio es un poquito más neutral. Entonces nosotros podemos jugar así dentro de nuestro diseño. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, la palabra dice náutica. Esta está en manuscrita, como pueden darse cuenta. Pero abajo nosotros tenemos Edna Bold. Es otra tipografía que pertenece a la familia que es con serifas. Entonces, al unir estas dos dentro del diseño, podemos hacer que exista un buen contraste entre las dos familias, entre las dos clasificaciones de tipografía y podemos hacer que dentro del diseño exista esa parte de que tal vez no se vea muy plano el diseño, sino por el contrario, que haya cierta información que tenga más relevancia, más preponderancia, y eso va a hacer que las personas sientan más llamativo el diseño y tengan más intención de quedarse viendo el resto de la información. Tenemos otra de las técnicas que en cambio es el contraste de peso, que es lo que antes incluso ya habíamos visto al principio con respecto a principios, ¿recuerdan? Entonces decíamos que podemos, aquí por ejemplo están jugando tanto con las diferentes clasificaciones de tipografía, es decir, igual están utilizando dos, una que es la colvética y otra que es la futura, pero la están utilizando en sus variaciones, es decir, la colvética está en light y la futura por otro lado en cambio está en Bolt. Y tal vez, y aquí un punto antes de pasar, es que nosotros tenemos que entender que así como les decía, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en Word, nosotros vemos que Calibri tiene, por ejemplo, como que algunas subcategorías, como les decía, puede estar la itálica, puede estar la regular, puede estar la negrilla, que en nuestro caso le conocemos como Bold. Igual puede estar tal vez en Arial lo mismo, puede estar en regular, puede estar, me parece que en negrilla, y solo creo que está en esas dos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos jugar muchas veces con eso? Que a veces no es necesario que nosotros ocupemos dos, tres, y como les mencionaba, todavía más tipografías para un solo diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra página de Google y lo que vamos a hacer es descargarnos familias tipográficas. Muchas veces una sola tipografía puede tener 10 variaciones, 12 variaciones, 15 variaciones. Entonces, eso nos va a permitir que tal vez yo quiero resaltar mi título y voy a ocupar cierta tipografía en negrilla y luego para el cuerpo voy a ocupar otra tipografía, pero en regular. Entonces, para evitarnos de hacer eso y dentro de un solo diseño utilizar demasiadas tipografías, vamos a ver algo que nosotros lo llamábamos y les estaba mencionando, que son las familias tipográficas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descargarnos toda una familia tipográfica? Porque no en todos los casos existen. Entonces nosotros vamos a ir a Google y podemos buscar algunas de las fuentes que pueden ser, por ejemplo, Google Font, que nos ofrece tipografías que son completamente gratuitas, o también incluso podemos buscar otra que se llama DaFont, que igual es una plataforma en donde tenemos muchas tipografías. Entonces vamos a ver cualquiera de las dos, ya sea en Google Font o en DaFont. Vamos a ver en DaFont. Listo, entonces aquí en Google ustedes pueden encontrarlo y aquí dice DaFont, descargar fuentes. Entonces aquí nosotros vamos a ver algunas de las divisiones que ya los mencionamos antes. Por ejemplo, aquí incluso hay más categorías todavía. Entonces aquí, por ejemplo, dice fantasía y dentro de fantasía tenemos más subcategorías que dice animación, TVO, coming, growing, whole school, rizos, oeste. Aquí en alguna de estas categorías debe estar, por ejemplo, por ejemplo, aquí dice básicos, sans serif y serif. Aquí tenemos en script, es decir, en manuscritas, tenemos caligrafía, escolar,
manuscrita como tal, brocha pincel. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí si yo pongo sans serif, me van a salir muchas opciones de tipografías que no tienen serifas. Entonces, miren, des en cuenta. Y aquí incluso tenemos una infinidad de opciones. Dice que tenemos 163 opciones para nosotros poder revisar qué tipografía nos puede servir a nosotros. Entonces, como les decía, como tal, así se llama la clasificación, el tipo de la letra. Con serifas, sin serifas, manuscritas y display. Pero si es que nosotros ponemos serifas, igual aún así tenemos muchas otras tipografías que se nos despliegan de esa categoría. Entonces tenemos mucha variedad para que nosotros podamos elegir. Y dentro de esta página que se llama Dafont, tenemos la facilidad de que nosotros podamos descargarnos de manera gratuita y poder instalarlos en nuestros equipos. Entonces, aquí vamos a buscar, por ejemplo, aquí tenemos otra que dice Serif. Entonces, aquí miren, por ejemplo, está la de una muy parecida a la de Vogue, que es la que antes ya vimos. Aquí tenemos otra que se llama Braven, Morgan, Apple, Bocago. Sincel, Camiro, entonces, si se dan cuenta, todas son parte del tipo de que tengan serifas, pero para nada se parecen unas a otras. Entonces, eso es mucha ventaja para nosotros, porque así nosotros no vamos a tener que siempre estar utilizando tal vez la misma tipografía con serifas, no, sino que tenemos mucha opción para que nosotros podamos elegir. Entonces, la manera en que nosotros podemos hacerlo es como tal, digamos que yo quiero esta tipografía que es la de Vogue. Y me voy a la partecita de acá, como en la mitad de la pantalla, en la parte derecha, y yo me ubico en descargar. Listo, entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra fuente tipográfica, que es la de Vogue, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a descargar como tal en esta página que les dije que se llamaba Dafont, y nos va a aparecer esta pequeña carpeta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo para que se nos abra ya sea en la carpeta que le reconozcan dentro de sus equipos. En mi caso me va a aparecer en la carpeta de descargas, entonces por el momento se está descomprimiendo. Aquí ya se me abrió y me dice Vogue y me aparece en un formato TTF o también nos puede aparecer en un formato OTF. Cualquiera de los dos los reconoce sin ningún inconveniente. Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic y me va a aparecer la opción de que yo pueda instalar la fuente tipográfica en mi computadora. Entonces yo voy a poner instalar tipo de letra. Y aquí ya me aparece dentro de todas las fuentes que yo ya he tenido descargadas previamente, entonces me aparece aquí en la lista que yo tengo que ya va a estar instalada. Entonces vamos a esperar un momentito. Entonces voy a esperar un poquito y de ahí sí voy a buscar dentro de toda la lista de las fuentes que yo tengo y me va a aparecer aquí. Aquí precisamente ya me sale. Dice Vogue. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos instalarnos. Y como tal, nosotros utilizamos tal vez programas de diseño como pueden ser Illustrator o Photoshop. Entonces, nuestros programas automáticamente ya van a reconocer nuestra letra. O en el caso de que tal vez ustedes manejen Canva, ahí sí es un proceso un poco diferente porque ya tienen descargada la fuente, lo que tienen que hacer es abrir el programa de Canva y subirlo como un archivo normal, cargarlo en la parte de tipografías y luego ya les va a aparecer ahí también. Eso sí, Canva no tiene ya cargada por defecto este tipo de letra, pero en el caso de que no lo sea, es el mismo proceso, salvo que ya una vez que esté instalada, lo que tienen que hacer es arrastrar la carpeta al programa, a la plataforma de Canva y ya les va a aparecer. Entonces, de esa manera nosotros podemos descargarnos cualquier tipo de fuente que nosotros lo necesitemos y ya nos va a aparecer en nuestros equipos o en las plataformas en donde nosotros los carguemos y lo podemos utilizar sin ningún inconveniente. Listo, entonces vamos a continuar.
Listo, entonces vamos a continuar. También tenemos otro punto muy importante que es la parte de contrastes de estilo. Entonces, como les decía, ahorita que nosotros revisamos que existen muchas tipografías que nosotros nos podamos descargar, entonces nosotros podemos ver que tal vez ahí hay algunas que incluso dicen estilo gótico o estilo infantil, o tal vez unas que son como mencionábamos antes, que son más serias, otras tipografías que aparentemente son más como que más juguetonas, otras tipografías que en cambio tienen más detalles, otras que en cambio son más neutrales. Entonces podemos elegir entre todo ese mundo de tipografías que existen y hacer una combinación, teniendo en cuenta también algunos factores, como pueden ser que dentro de un mismo diseño no nos llenemos tal vez de dos o tres o cuatro tipografías que todas sean display, porque así todas van a estar compitiendo con todas. También el tip que ya hemos revisado antes, que no utilicemos demasiadas tipografías dentro de un solo diseño. ¿Por qué? Porque lo mismo, no vamos a tener, en nuestro público objetivo no va a saber a dónde ver. La información incluso puede llegar a confundirse un poco y entre muchas tipografías que tengamos, incluso el diseño puede llegar a verse saturado o como si nosotros lo hubiéramos hecho mal. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte de no utilizar demasiadas tipografías. Y por último, usar tipografías que sean demasiado parecidas. Como les mencionaba, es mejor hacer el diseño con una sola familia que tiene muchas variaciones, a tal vez utilizar muchas tipografías, que tal vez una sea negrilla, otra sea regular, otra sea extra bold, otra sea demasiado fina, que es la light, y así una tipografía para cada una bold, una regular, una light, una extra bold. Pueden utilizar mejor una sola familia tipográfica, pero con estas diferentes variaciones. Así va a hacer que el diseño se vea más limpio, más equilibrado, más pulcro y no va a parecer como que está mal realizado o está mal hecho, sino por el contrario, vamos a encontrar esa parte de la armonía y ahí sí por ahí puede aparecer una tipografía en display que haga que el diseño se vea un poquito más llamativo, que haga que el diseño no se vea tan plano y vamos a hacer que ya sea nuestro público objetivo desde un espacio físico o desde un espacio digital, pueda tenerlo en sus manos o puede estarlo viendo desde una pantalla y no quiera solo pasar el diseño, no quiera solo hacer a un lado el flyer o mirar a un lado del banner, sino por el contrario, se va a querer quedar. ¿Por qué? Porque hemos puesto en práctica todos estos principios, porque hemos utilizado la parte de jerarquía, porque hemos sido conscientes de que queremos que las personas tengan esa parte de la distinción entre letras y vocales, que tengan una buena legibilidad a través del kerning, a través del tracking, a través del leading, y pues de esa manera nosotros podemos hacer que el diseño se vea mejor estéticamente y lo que vimos al principio, que no solo se vea bien, sino que también sea funcional, es decir, que funcione, que cada decisión que yo haya tomado dentro del diseño con respecto a tipografía no solo esté porque se vea bonito, sino porque de verdad está funcionando dentro del diseño. Entonces, eso ha sido todo con respecto a esta parte de tipografía, chicos. Espero que haya servido demasiado para la parte de sus conocimientos, puedan haber servido bastante para la parte de la validación de la teoría que ustedes ya sabían y ya tenían en mente y de esta manera puedan respaldarlo un poquito más. Muchas gracias, chicos.